Bueno, me permite y le invito a que oremos a Dios. Nos reunimos para escuchar sus palabras. Nos vamos a disponer juntos a estudiar lo que dice la Biblia, porque creemos que son las palabras de Dios. Y cuando escuchamos a Dios hablar, es como que nos sentamos a escucharle aconsejarnos. Y sus palabras son espíritu y sus palabras son vida. ¿Alguna vez alguien le ha animado con palabras? Bueno, cuánto más las palabras que vienen de la misma boca de Dios. Así que lo que vamos a hacer es exponernos a la predicación de la palabra, escuchar la misma voz de Dios, conocer qué piensa, conocer qué ve de esta iglesia, de usted y de mí. Y por eso es importante, por eso este momento es tan valioso. Así que le ruego que pueda inclinar su rostro y que pueda decirle al Señor: por favor, ayúdenos. ¿Sí? Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos, te imploramos, te suplicamos que esta mañana, Señor, mientras miramos tu palabra, tú puedas, Dios, explicarnos qué es lo que está en tu mente para hoy. ¿Por qué escogiste este texto para hoy? Te ruego que tengas misericordia de nosotros y nos hagas crecer. Oro por todos los que hoy están aquí, porque tú querías, Dios mío, tomarnos para ti, para enriquecernos. Oro para que comprendamos más qué significa tus promesas de salvación y vida eterna. Oro que nos permitas hallar gracia en ti. Oro para que, Señor, mientras se expone tu palabra por tu Espíritu, me permita ser fiel a ella y pueda explicarla bien. Pero también oro para que en el corazón de mis hermanos tu Espíritu Santo les permita también experimentarte a ti, mirarte a ti, conocerte a ti. Oh, te lo ruego, mi Señor. Gracias, muchas gracias por estar con nosotros y dirigir este momento. Amén y amén. Bueno, mis amados, quisiera iniciar con una ilustración de una vivencia que tuvo un hombre en las Escrituras. Y digo ilustración porque Dios tomó su vivencia como una forma de hacer que el pueblo de él entendiera algo. Como cuando nosotros decimos que se necesita una explicación con plastilina. Bueno, Dios le gusta hacer ilustraciones para enseñarnos acerca de lo que está en su mente y en su corazón. Y hubo un momento de la historia donde Dios tuvo que venir al pueblo de él y decirle: yo quiero que usted sepa cómo está nuestra relación. Era su pueblo. Y para que usted sepa cómo está nuestra relación, entonces mire esta ilustración. Y se trata de un profeta que se llamó Oseas. Dios le dijo a Oseas que fuese y se casase con una mujer prostituta. Bueno, realmente cuando él se casó, luego vio lo que sucedió más adelante y él está viendo en retrospectiva, ¿cómo se dice? Retrospectiva, gracias. Y él está mirando hacia atrás y está contando la historia, porque él acumula más o menos 25 años de vivencias en su libro profético. Fue más o menos en el siglo 8 antes de Cristo el escenario donde se desarrolló esta ilustración. Y él estaba en una parte de Israel conocido como el Reino del Norte. Israel estaba compuesto por 12 tribus y solamente estuvieron unidas durante 3 reyes. Luego de Salomón hubo conflictos políticos que llevó a que 10 tribus tuviesen un mandatario y 2 tribus en el sur tuviesen otro mandatario. Pero Dios seguía tratando a todas esas tribus como su pueblo, y lo demuestran estos libros proféticos. Usó a este hombre para decirle a su pueblo Israel, se le conoce a las tribus del norte, qué pensaba él
de cómo estaba su relación con ellos. Y en ese escenario, pues imagínese, un hombre tener que ir a casarse con una mujer y saber que esa mujer le iba a dar hijos de prostitución, es decir, esa mujer le iba a ser infiel, iba a quedar en embarazo de otros hombres que no iba a ser él. Y él ya lo sabía. Yo no sé cómo llegó Oseas al altar. Creo que todos hemos llegado al altar con mucha expectativa, gozosos, creyendo que es un gran momento. La Biblia no nos muestra qué pensó Oseas al respecto. Solamente nos dice que él ya de antemano conocía qué iba a suceder con su matrimonio. Y Dios hizo esto para poder mostrarnos a nosotros lo que Él estaba experimentando y lo que Él estaba viendo en relación con su pueblo. Y yo quiero que hoy podamos no dejar solamente hacia allá, sino considerar si lo que Dios le habló al pueblo de Israel, a su pueblo en esos años, es también aplicable a nosotros en este tiempo como iglesia. Y por eso yo quisiera preguntarle, ¿usted considera que pertenece al pueblo de Dios? Y esto es prioritario, esto es inicial. Estamos en este lugar, ¿usted considera que pertenece al pueblo de Dios? Porque si es así, entonces hoy lo que vamos a hablar, quiero pedirle que preste mucha atención desde ese libro profético. Pero si usted hoy dice, yo no considero que pertenezca al pueblo de Dios, entonces también está en un excelente lugar, porque lo que vamos a hablar va a permitirle entender qué es esto de ser parte del pueblo de Dios y por qué no hay nada que se le pueda comparar, y quiero invitarle a la fe, así que también ruego su atención. He tomado el libro de Oseas y he dividido su mensaje en 3 momentos. El primer momento son los cargos de Dios contra su pueblo, o en otras palabras, Él está queriendo decirle a su pueblo que hay algo que no está andando bien, que Él está inconforme, está trayendo una demanda sobre su pueblo por la relación que tiene con Él. Y vamos a tratar de identificarlo allí, y le pido que esté conmigo. Vamos a proyectar todos los textos en la nueva traducción viviente, y que lo lea conmigo, por favor. Oseas capítulo 1, versículo 1 dice: cuando el Señor le habló por primera vez. Oseas, perdón, 1:2. No sé si dije ese. 1:2. Cuando el Señor le habló por primera vez a Israel por medio de Oseas, le dijo al profeta: ve y cásate con una prostituta, de modo que algunos de los hijos de ella sean concebidos en prostitución. Esto ilustrará cómo Israel se ha comportado como una prostituta al volverse en contra del Señor y al rendir culto a otros dioses. Vienen las acusaciones de parte de Dios contra su pueblo. Esto es importante. Miren, mis amados, en ese tiempo había templo. No se reunía el reino del norte en ese templo, pero sí se reunía en otros lugares, y habían sacerdotes, gracias, y había sacrificios, y habían todos los rituales que la ley de Moisés les demandaba a ellos como israelitas para relacionarse con Dios. En otras palabras, usted y yo venimos y cantamos a Dios como lo acabamos de hacer, y luego escuchamos la predicación de la palabra. Quizás tomamos momentos semanales de lectura bíblica o tomamos un ayuno. Así que no hay diferencia entre lo que era el reino del norte y lo que hoy quizás nosotros hacemos. En ese sentido, ellos buscaban de Dios. No obstante, había algo adicional que también hacían. Y a esto es lo que yo quiero que usted y yo le prestemos suma
suma importancia. Identifiquemos qué es esto. Oseas capítulo 2, versículo 5. Su madre es una prostituta descarada y quedó embarazada de una manera vergonzosa. Dijo, escuche lo que dijo esa mujer en un momento, que se llamó Gomer, y que nos representa a nosotros en este momento, y que representó a la nación de Israel en ese instante histórico. Lea conmigo. Dijo, iré tras otros amantes y me venderé, aquí viene, a cambio de comida y agua, a cambio de ropa de lana y lino, también a cambio de aceite de oliva y bebidas. Wow. Imagínense por un momento lo que estaba experimentando Oseas cuando se casa con una mujer y esa mujer le abandona, y él le ve que está con otros hombres, y esos hombres que están allá están disfrutando o supuestamente recibiendo el amor de Gomer, porque ella está recibiendo de ellos un bienestar: lana, ropa, aceite, bebidas. Es la razón por la cual ella se entregó a esos amantes, y esto fue real, fue la ilustración. Y Dios dice, allá como leímos ahorita, que el pueblo de Israel también se prostituyó y fue a rendir culto a otros dioses. Entonces, lo que está diciendo Dios a ese pueblo suyo en ese momento es: ustedes están yendo a buscar otros dioses para obtener esto a lo que llamamos bienestar o prosperidad, para estar bien, porque en ese momento quizás no habían otros lujos como hoy, pero ella quería tener los lujos del momento. Entonces por eso se entregó en las manos de otros amantes. De la misma manera, el pueblo de Israel se entregó a la adoración a otros dioses. Y pensemos por qué. Al dios que adoraban se conocía como Baal. Baal en ese tiempo se conocía como el dios de la lluvia, el trueno, la fertilidad y las cosechas. Y la gente de su entorno lo veía como el Señor, que eso es lo que significa la traducción de Baal, Señor, el Señor de la tierra y el cielo. Su culto, el culto que le rendía, siempre estaba asociado a la prosperidad. Y a menudo entonces se incluían rituales de prostitución e incluso sacrificios humanos, que llevaban a los niños y los sacrificaban a Baal. En otras palabras, cuando el pueblo de Israel tomaba ese Baal y tenía esas acciones, ¿qué había en el interior del corazón? Es: cuando yo venga y adore a este Dios y tenga todos estos rituales, o quizás venga y sacrifique a mi hijo, entonces van a haber buenas lluvias. Era un pueblo que era agrícola, y por esa razón las lluvias eran importantes. La tierra debía producirles, y ellos de lo que producía la tierra entonces podrían tener abundancia o escasez. Y por eso venían al Dios de la fertilidad. En otras palabras, el pueblo de Israel hizo lo mismo que hizo Gomer. Se entregó en los brazos de ese otro amante, pretendiendo que de ese amante vendría todo lo que esa región, ese pueblo necesitaba en su vida. Wow, ¿cómo le parece eso que estaba pasando en la nación de Israel? Ahora siga leyendo conmigo, porque mire lo que afirma el versículo 8 del capítulo 2. Dice: ella no se da cuenta de que fui yo quien le dio todo lo que tiene: grano, vino nuevo y aceite de oliva. Hasta le di plata y oro,
pero ella le ofreció todos mis regalos a Baal. Bueno, cuando uno lee el libro profético, en momentos parece como que está hablando el profeta y de un momento a otro parece como que está hablando Dios. Me estoy confundiendo. No, el Espíritu Santo lo dejó así porque la ilustración dice que exactamente lo que estaba viviendo el profeta Oseas era lo que estaba experimentando Dios. En otras palabras, al parecer entonces Gomer recibía de parte de sus amantes todo aquello, pero no eran sus amantes quien les daba eso, quienes le daban a Gomer lo que recibía. Al parecer Oseas la miraba y en su corazón decía: lo necesita, tiene necesidades. Así que iba y tomaba el vino, la lana, el grano, y se lo llevaba y se lo entregaba a sus amantes y les dice: yo creo que ella tiene necesidad, usted por favor le entrega esto. Y eso es lo que está sucediendo aquí. Dice: y la nación de Israel no se da cuenta que las lluvias soy yo quien las produzco. No se da cuenta que yo soy el que hago que la tierra sea fértil. La nación de Israel se ha prostituido con esos amantes, pretendiendo recibir de esos amantes lo que solamente yo puedo darle. Ahora, mi amado, nosotros quizás tendemos en nuestra mente a separar la nación de Israel de nosotros, a decir esa historia que están contando que es real, pero que tiene que ver con una estatua ya levantada, se aleja de nuestra realidad hoy. Y yo vengo a decirle, mi amado, que no es así, que no es de esa manera, que es idéntico a lo que hoy podemos estar experimentando. ¿Por qué? Porque ellos pretendían toda esta prosperidad para sentirse seguros. Antes de que se levantara una estatua allá, en su corazón ellos pretendían buscar fuera de Dios esa prosperidad. Apartados del Creador, buscaban en la creación. Y hoy no es diferente. Porque hoy también se pretende que a través de un excelente trabajo, de un negocio bien montado, tengamos esos bienestares económicos, cuando la Escritura nos afirma que es de Él de quien viene todo ello. Y yo creo que esto es bien importante. Quizás ya me ha escuchado mencionar de esto durante los días anteriores. Cuando un agricultor se levanta, quizás a las 5 de la mañana antes de que salga el sol, y trabaja y golpea la tierra y la ara y siembra y riega y abona y se va hasta tarde en la noche, él puede trabajar, pero no va a tener de ese trabajo un fruto a menos que Dios se lo dé. Porque si Dios no abre los cielos y cae lluvia, la tierra no le va a producir. Porque si Dios no hace a la tierra fértil, entonces Él no va a tener bendición. Y por eso la palabra dice que si Él no edifica, en vano trabaja los que están allá esforzándose. Y en ese orden de ideas, mi amado, hoy culturalmente ha cambiado el asunto, en que ya no quizás somos agricultores, algunos quizás sí, pero en su mayoría estamos vinculados con empresas o quizás con otros empleos. Y estamos pretendiendo que de ese lugar salga nuestra estabilidad. Y entonces nos gloriamos de una carrera universitaria porque en ella encontraremos una estabilidad económica. ¿Cuál es la diferencia con Baal? De hecho, a Baal dicen los nombres en plural de Baal. Con este negocio sí voy a prosperar. Wow, Baal. Porque estamos pretendiendo encontrar en la creación lo que solamente está en el Creador. ¿Y por qué queremos eso? Porque quizás el dinero me da una estabilidad económica, me da un poder adquisitivo. Porque quizás el dinero puede ofrecerme falsamente, como este Baal, una seguridad, porque puedo comprar una seguridad prepagada, valga la redundancia, medicina prepagada, y entonces me siento seguro.
Y entonces en medio de este escenario hay baales contemporáneos a nosotros, ídolos en el corazón, porque antes que se levantara esa estatua, en el corazón había un deseo que de allí viniese todo lo que el hombre necesitaba. Y ese pueblo sí adoraba, sí hacía sacrificios, pero también adoraba a Baal. ¿Y cómo lo relacionamos con hoy, mi amado? Sí venimos a los domingos a la iglesia, sí cantamos, sí escuchamos la predicación de la palabra, pero la pregunta va más allá. ¿Dónde encontramos aquella prosperidad de nuestra alma? ¿Qué cosas son aquellas las que necesitamos para que tengamos paz? ¿Qué cosas son aquellas que necesitamos para que entonces nos sintamos amados, para tener gozo, para que no tengamos esas tristezas profundas? Mi amado, hoy en día hay muchos baales que se venden, muchos baales que siguen construyéndose en el corazón del pueblo de Dios. Hoy, en medio de toda esa falta de paz y de tranquilidad, se le han dado otros títulos a esas vivencias. Por un lado le llaman ansiedad, por otro lado le llaman depresión, por otro lado entonces podemos encontrar un sinnúmero de nombres contemporáneos a esas vivencias. Y pregunta: ¿dónde encontramos aquellas virtudes que Dios ha decidido que vengan del cielo? Necesitas unas vacaciones, necesitas descansar un poco más, necesitas entonces un trabajo donde no tengas tanto estrés. No, mi amado, la escritura afirma que Él es mi shalom. ¿Qué significa shalom? Paz. Y entonces, si en un momento la enfermedad llega y me abruma y me quedo sin paz, la pregunta es: ¿dónde tenía yo o de dónde venía esa paz? No era del Señor, no era de Él. Se fue la salud y se fue la paz. Entonces, ¿quién me daba la salud? ¿Quién me daba la paz, perdón? La salud. Y entonces tengo una economía estable, y en medio de esa economía estable tengo gozo, alegría, tranquilidad. Pero llegó una crisis económica, y cuando llegó la crisis económica, la abundancia se fue y se fue la tranquilidad. ¿De dónde venía esa tranquilidad? En nuestra mente, ¿de dónde venía? De un Baal que se levanta en nuestro corazón. Qué idólatras que somos. Y entonces, si me llaman, si me cuidan, si están cercanos, entonces tengo una vida emocional o una vida emocional estable. Pero si no, me desestabilizo. No, en Él, en Cristo, encontramos todo ello, mi amado. ¿Se da cuenta todos los baales que hay en nuestras vidas? Y en este tiempo la idolatría sigue siendo un problema del pueblo de Dios. Yo levanto mi mano porque son tantas mis batallas. Hay momentos donde el orgullo viene y este Dios me quiere invitar a que yo necesito ser reconocido, y que por eso entonces tengo que tener mucho conocimiento teológico, o puedo entonces estar haciendo esto o aquello para que me vean y entonces digan: miren a la Irícer, miren todo lo que hace. Y ese Dios del corazón que me hace tener un valor en la opinión de otros, ¿se da cuenta que es un Dios en el corazón? ¿Por qué? Porque si me quitan eso, quizás me siento triste, me siento afligido o abrumado y busco un reconocimiento para mí. Dioses en mi corazón que se levantan, porque ese valor me lo da el reconocer en mi interior que Cristo ha muerto por mí y ya soy su hijo. Y aunque nadie más me reconozca, no lo necesito, porque tengo a Jesucristo como aquel que está conmigo. Pero lo otro se llaman ídolos en nuestro corazón, mi amado. Así que en medio de todas estas circunstancias, que podamos comprender que esa prosperidad que hoy busca nuestra alma no es la familia la que lo da, no es un esposo el que lo da,
no es una esposa, no es la salud, no es una condición económica favorable, no es un buen empleo. Pero todo ello son aquellos ídolos que se levantan en el corazón nuestro para dirigir nuestra vida y con los cuales somos tal cual Gomer, traidores de Dios, traidores de Él. Pretendemos que a través de todo esto, amado mío, que a través de todo esto que acabo de mencionar venga nuestro bienestar, en lugar de encontrarlo solo en Cristo. ¿Usted recuerda cómo lo hacía el salmista? Porque tú eres mi roca, tú eres mi fortaleza, mi salvación, mi escudo. Tú eres quien sostiene mi mano, tú eres quien me da todo lo necesario. De ti viene mi bien, y todo está referenciado a Él, porque Él es la fuente. Él ha tomado la iglesia y nos ha desposado con un solo esposo. Pero nosotros tenemos otros amores a los que nos hemos entregado. Mi amado, yo no sé hasta este momento usted qué piensa y cómo ve su vida, cómo considera sus días diarios, cómo los considera. Porque creo que es importante que podamos entender que hay una acusación de Dios en el libro de Oseas contra su pueblo, y es que ellos han buscado en otros brazos lo que solamente Dios podía darles. ¿Recuerda lo que hizo Gomer? Se entregó por vino, ropa, grano. Hemos buscado todo ello. Después de haber mencionado esto, permítame, antes de pasar al siguiente texto, definir idolatría. La idolatría tiene que ver con poner cualquier cosa en el lugar donde solo Dios puede estar. Poner cualquier cosa en el lugar donde solamente Dios puede estar. Es buscar tener en la creación lo que solamente podemos tener en el Creador. Y todos los que estamos en este lugar tenemos una tendencia en nuestro corazón a traicionar. Somos tan traidores de Dios, tal cual Gomer. ¿Cierto que se ve un poquito repugnante como la historia del profeta y aquella mujer? Pero es que el profeta Oseas es tipo de Jesucristo y Gomer es tipo del pueblo de Dios, es decir, usted y yo. Y en esas condiciones es en las cuales Dios mismo señala y demanda y acusa y dice: así está mi pueblo. Mi amado, te pregunto hoy, ¿cómo está tu corazón? ¿Tú encuentras todo lo que necesitas en Dios? ¿Realmente lo encuentras en Él? O aquella frase que hemos mencionado en ocasiones te caracteriza: si tan solo tuviera, si esto estuviera en mi vida, si esto se fuera de mi vida, entonces estaría bien. Porque si es así, entonces aquello es lo que te da esa estabilidad, te da lo que Dios, como el único amante, esposo nuestro, quiere darnos y realmente puede darnos. Pero habiendo entendido esto, mi amado, Oseas 4:7 dice: y no era porque no había ir a la iglesia, no era porque no había hablar la ley de Dios. Escucha lo que dice Oseas 4:7, dice: mientras más sacerdotes hay, más pecan contra mí. Wow. Han cambiado la gloria de Dios por la vergüenza de los ídolos. Y todavía hoy esa sigue siendo la acusación de parte de Dios para esta generación, mi amado. Habiendo dicho esto, quiero pasar a buscar, bueno, ¿y qué mueve el corazón del pueblo de Dios a esa infidelidad? A que busquemos juntos cuál es la razón de esa infidelidad del pueblo de Dios. Porque si nos está representando a nosotros, es bueno que lo consideremos. Y ahí mismo en Oseas capítulo 4, versículo 1, nos anuncia. Oseas 4:1 dice: escucha la palabra del Señor, oh pueblo de Israel. El Señor ha presentado cargos en tu contra, diciendo, ya los vimos, ¿cierto? No hay fidelidad ni bondad
Y aquí viene, ni conocimiento de Dios en tu tierra. Versículo 6, 4:6. Mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Así como ustedes, sacerdotes, se niegan a conocerme, yo me niego a reconocerlos como mis sacerdotes, ya que olvidaron las leyes de su Dios, me olvidaré de bendecir a sus hijos. Ahora, cuando usted y yo leemos estos pasajes, ¿qué es lo que se resalta y cuál fue el motor que los llevó a esa condición de infidelidad? La falta de conocimiento. Y usted me dice, Lairícer, por favor, explíqueme mejor. Ok. Gomer dice que fue y que en su corazón estaba que se iba a vender a cambio de, y se entregó en las manos de los amantes. Listo. Pero a ella le faltaba conocimiento. ¿Cuál conocimiento le faltó a Gomer? Le faltó entender que era Oseas el que llevaba toda esa provisión y la traía a través de los amantes. No conocía ello. Y usted me dice, ¿y cómo es la relación con el pueblo de Israel? Bueno, ellos iban y hacían sacrificios y rituales frente a un pedazo de madera o de mármol, no sé de qué sería, y allí hacían sus sacrificios para recibir lluvias y para recibir fertilidad en la tierra. Y cuando estaban haciendo todos esos sacrificios, qué ignorancia tan profunda, porque quizás dicen, llovió, si ven, llovió, entonces sigamos haciendo ello. ¿Y cómo lo ponemos a nosotros hoy? Entonces, en sus corazones ellos desligaron a Dios como el proveedor de ello. Y quizás hoy nosotros entonces digamos, yo necesito, para tener paz, otro trabajo diferente. Para que se me provea, yo necesito tener un empleo en tal lugar y cubrir todas mis necesidades. O es que tengo bendición porque este empleo o por el título que tengo logro conseguir un trabajo como ingeniero, abogado, X, Y o Z. Y entonces señalamos a todo esto como la fuente de la provisión. Y pretendemos encontrar en la creación una vez más lo que solo está en el Creador. Y nos falta comprender que es en Dios, no conocemos a Dios. Entonces, permítame, me quedo con el ejemplo de la paz. Alguien carece de paz. Y como carece de paz y está sufriendo de esa ansiedad o de estos síntomas de dificultades por lo que está experimentando, o viene temores, bueno, en medio de eso empieza a buscar una forma de poder conseguir ello. Y cuando empieza a buscar esa forma, dice, necesito ir en esta línea, un descanso, unas vacaciones, lo que yo necesito es cambiar de empleo, lo que yo necesito es que mi esposo actúe de esta manera, lo que yo necesito es que mi esposa actúe así, es que yo necesito que mis hijos puedan ser lo que yo quiero que sean, que me obedezcan de esta manera, que hagan X o Y o Z, y si no pasa eso, mi paz no está. ¿Cierto que sí? Y usted dice, no, pero es que es cierto, cuando uno se va de vacaciones como que descansa y se relaja. Sí, era cierto, caía lluvia y la tierra producía. Pero ¿se da cuenta la falta de conocimiento? ¿De quién venía la lluvia? Del Señor. La paz es una virtud muy elevada que solamente puede venir de Dios. Dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Él es la fuente de ello, mi amado. Pero estamos quizás en los mismos rituales que estaba el pueblo de Dios,
y vamos y le buscamos, pero luego durante la semana también levantamos otros altares a ídolos en nuestro corazón en medio de este tiempo. Y entonces es una falta de conocer a Dios en medio de las vivencias. En medio de todo lo que Dios me ha permitido vivir en la vida, seguramente a usted también le ha tocado experiencias, algunas difíciles, algunas de gozo, algunas de escasez, algunas de abundancia. Dios ha preparado todo ese camino para que a medida que usted y yo lo transitemos, podamos conocer a Dios, podamos estar con Él. Y usted me dice, explíqueme mejor, por favor, Lairister, ¿qué es conocer a Dios? Bueno, conocer a Dios no quiere decir que tengamos un conocimiento intelectual. Conocer a Dios más bien quiere decir o significa que podamos experimentar sus atributos en mi vida cotidiana. Yo experimento sus atributos en mi vida cotidiana. Recuerdo días atrás le pregunté a alguien, ok, ¿crees que eres pecador? Y me decía, sí, creo que soy pecador. ¿Crees que Jesús es Dios que vino a la tierra a morir por tus pecados? Sí. ¿Y tú ya has experimentado ese perdón por tus pecados? No. Ojo, en su mente intelectualmente afirmaba que Jesús es Dios y que vino a morir en una cruz, pero no conocía esa muerte en la cruz como una experiencia personal. No experimentó o no había experimentado el atributo de esa gracia y misericordia de Dios que perdona nuestros pecados. Y aquel que experimenta ese atributo de la gracia de Dios, wow, conoce a Dios. Entonces cuando venimos y cantamos como cantábamos ahorita, de esa gracia sublime, como experimentó ese atributo de Dios en su vida, sabiendo que todos sus pecados son perdonados y con una convicción de que ya es hijo de Dios y que pertenece al cielo y que el amor de Dios le ha envuelto, ha experimentado ese amor de Dios. Cuando lo canta, en medio de la alabanza se derrite, no lo soporta. Entonces algunos van a estar cantando y miran la letra y solamente cantan hasta que se acabó y se sentó. Otros que han experimentado a Dios, que conocen a Dios, una sola línea de una canción hace que se encienda una llama de gratitud, una llama de alabanza al cielo, porque conoce a Dios. Aquel que ha experimentado la fuerza de Dios en medio de los momentos más difíciles, porque ha clamado como cuando el salmista decía: no me olvides para siempre, y clamé a ti y no me has respondido, pero seguiré clamando a ti. Y al final del salmo dice: ay, meditaré y confiaré en tus misericordias, porque me has hecho bien. ¿Qué pasó? En medio de esa cercanía experimentó la fortaleza de Dios, y eso es conocer a Dios. Ese es el conocimiento que no lo tenía la nación de Israel. Porque cuando entonces Gomer estuviese conociendo el amor que tenía Oseas por ella, la magnitud de ese amor, tendría que decir: no necesito más nada. No necesito otra cosa, no necesito otro hombre, porque conozco este amor, pero no lo conocía. Así que cuando nos entregamos a estos ídolos es por la falta del conocimiento de Dios. Y algunos quizás podemos saber mucho acá, con mucha profundidad teológica, pero no hemos experimentado esos atributos de Dios en nuestra vida diaria. En medio de toda la aflicción que podamos tener, de una muerte, una enfermedad terminal, lo que sea, hay un atributo que se llama soberanía, el gobierno absoluto de Dios, y que podamos experimentarlo en medio de esa vivencia es conocimiento de Dios.
En medio de una situación de soledad donde quizás nadie está cercano, pero usted siente que la presencia misma de Dios está con usted y que no necesita más nadie, porque Él ha dicho: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es experimentar, es conocer a Dios. Ese es el conocimiento de Dios, mi amado. Para eso venimos a este lugar, para instruirnos, para poner nuestro corazón, nuestra mente, y que a través de su palabra se avive nuestra fe y conozcamos al Altísimo, conozcamos lo que Él es. Mi amado, de esto se trata el conocimiento. Y por esa razón es que hoy en día venimos y sabemos algunas cosas de la Biblia y simplemente salimos y vivimos vidas fuera del conocimiento de Dios, como si no conociéramos a Dios. Y entonces la Escritura dice que el gozo viene del Espíritu Santo. Así que cuando quiera venir la tristeza, no se puede apoderar de mí, porque he experimentado el gozo, ese atributo que viene del Espíritu y me invade. Esto es conocimiento de Dios. Y para eso nos reunimos, para eso cantamos, para eso hacemos los tiempos devocionales, para conocerlo a Él. Porque lo dijo bien nuestro Señor Jesucristo cuando oró. Dijo: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Tenerlo a Él es tenerlo todo. Usted cree que tiene a Cristo y lo tiene todo, y lo posee todo. Mi amado, de esto trata. Esta es la queja, esta es la fuente de que el pueblo de Dios no tenga la relación correcta con Él. Y es también hoy lo mismo. Ahora, habiendo dicho esto, mi amado, conocer a Dios es aprender a encontrar todo lo que necesito en Cristo. Otra vez, estoy tratando de ser con plastilina. ¿Qué es conocer a Dios? Es aprender a encontrar todo lo que necesito en Cristo. Cuando usted y yo aprendemos a encontrar todo lo que necesitamos en Cristo, estamos conociéndolo a Él. Eso es conocimiento de Dios. Y para eso estamos en este lugar. Por eso cada vivencia que tengo es la oportunidad para examinar mi corazón. ¿Quién está satisfaciéndome? Si es Dios o si es la creación. Entonces, en medio de la soledad es el lugar donde puedo conocer a Dios. En la escasez es el lugar donde puedo conocer a Dios. Cuando las cosas no salen como yo quiero, puedo conocer al Dios soberano que todo lo gobierna. En la enfermedad es el lugar donde yo puedo conocer a Dios. Cuando yo no tengo trabajo, no es el trabajo que yo quisiera, es donde yo puedo experimentar a Dios y saber que estoy completo porque tengo a Cristo. O pudiésemos preguntarnos, mi amado, ¿qué necesito para tener paz? ¿Qué necesito para sentirme seguro? ¿Estaría dispuesto a pecar con el propósito de conseguir qué cosas? Porque todo ello muestra que hay algo más que quiere ponerse en el lugar de Dios, y fue la acusación. Ahora, después de haber dicho todo esto, mi amado, entonces nos queda una pregunta, y es: ¿qué hacemos? Leirícer, hoy lo veo, hoy comprendo que en mi corazón hay demasiada idolatría. Yo levanto de primero mi mano. Hoy me siento de esa manera. Hoy siento que mi amor por Dios no está tan elevado y que tengo otros amores. Hoy me siento tal cual Israel en el tiempo de Oseas. ¿Qué hago? Bueno, yo creo que la pregunta correcta es: ¿cuál es el mensaje de Dios para nosotros? Porque allí está. Este libro también fue dejado para eso. El mensaje de Dios para nosotros es el tercer momento de este libro de Oseas que quiero que estudiemos en esta mañana. Tarde ya. Oseas capítulo 14, versículo 1. Me parece increíble lo que Dios le dice al pueblo que está en estas condiciones. Dice: para ti que te encuentras así, dice: regresa, oh Israel, al Señor tu Dios, porque tus pecados te hicieron caer. Versículo 2: presta
presenta tus confesiones y vuélvete al Señor. Presenta tus ¿qué? Confesiones. Increíble que Dios nos diga que orar. Mire lo que dice que oremos. Dile: perdona todos nuestros pecados y recíbenos con bondad, para que podamos ofrecerte nuestra alabanza. Asiria no puede salvarnos, ni nuestros caballos de guerra. Nunca más diremos a ídolos que hemos hecho: ustedes son nuestros dioses. No, solamente en ti los huérfanos encontrarán misericordia. Mi amado, esto es lo que Dios dice y el mensaje que tiene para nosotros. Qué grande es la misericordia de Dios cuando nosotros le traicionamos, pretendiendo satisfacer nuestra alma en el mundo. Y Él nos dice: arrepiéntete, vuélvete acá, vuélvete a mí, Israel, vuélvete y confiesa tus pecados. Que confesemos y le digamos: Señor, reconozco que he pretendido tener en este mundo y lo he pretendido tener separado de ti, que en mis vivencias se nota que tú no eres suficiente para mí, así como para Gomer no era suficiente Oseas, y entonces he buscado otros amantes. Perdóname, Dios. Y dice: no iremos a Siria. Siria era otro reino y ellos iban allá en busca de ayuda. Y dice: mi seguridad no está en los que están a mi alrededor. Esto no trata de los que hay a mi alrededor, trata de ti. Y dice: ni siquiera confiamos en nuestros caballos de guerra. No trata de mi capacidad, de mi estudio, de mi fuerza, de mi planeación, de mi estrategia. No trata de nada de ello. Es lo que dice esta oración que hagamos. Dios nos invita y nos dice que orar. Ya no más, Dios, que usted sea el todo, que usted nos sustente, la provisión, la paz, el gozo, la seguridad. No necesito nada sino a Cristo. Y así es como Él nos invita, mis amados, a poder mirar. Versículo 8 de este capítulo 14 dice: oh Israel, mantente lejos de los ídolos. Yo soy el que contesta tus oraciones y te cuida. Mi amado, ¿acaso no podemos ver en este texto que Cristo es suficiente? Dice: soy como un árbol que siempre está verde. Todo tu fruto proviene de mí. Wow. Para usted esto es así. Yo lo deseo con toda mi alma y ruego a Dios que por el Espíritu en su interior también provoque estos afectos. No necesitamos nada, solo a Cristo. De Él proviene todo y es solamente a través de Él. Capítulo 6, versículo 3 dice: oh, si conociéramos al Señor, esforcémonos por conocerlo. Él nos responderá tan cierto como viene el amanecer o llegan las lluvias a comienzos de la primavera. Versículo 6: quiero que demuestren amor, no que ofrezcan sacrificios, más que ofrendas quemadas. ¿Qué dice? Quiero que me conozcan. ¿Qué quiere el Señor? Primero, arrepentimiento, y nos dijo cómo es. Y segundo, que lo conozcamos a Él. Él quiere que lo experimentemos, amado. Yo no sé usted qué está viviendo hoy. Si su relación con el Señor está consolidada, fuerte, o quizás su corazón está desanimado, apocado, lejos de la fe. Hoy el Señor te llama y te dice: yo quiero que me conozcas, que me experimentes en tus días diarios, que experimentes que yo soy escudo, que yo soy fuerza, que yo soy salvación, que yo soy paz, que yo soy amor, que me experimentes a mí, que me conozcas en tus vivencias, que se note
Y quizás Dios va a colocarnos a transitar en una senda que Él ha planeado solamente para que le conozcamos a Él, porque Él quiere que entendamos que Él es suficiente y que podamos caminar de esta manera, mi amado. Versículo, ¿saben? Cuando esto me fascina, mi amado, porque mis batallas contra aquellos amantes terribles que están dentro de mí, porque eso está dentro de mí, no fuera. El orgullo, la envidia, el amor al dinero, el deseo de controlar, todo eso está dentro de mí, no fuera. Y las batallas que tengo en mi interior son tan profundas. Yo creo que las libro cada día. Yo no sé si usted también se percata de esas batallas que tenemos. Y en esas batallas, hacer morir estos ídolos y levantar a Cristo como suficiente se convierte en algo demasiado grande. Y por eso el texto que vamos a leer a continuación me fascina, me encanta. Porque Él dice: arrepiéntete, arrepiéntete, confiesa tus pecados, confiesa que has querido tener en este mundo tu seguridad. Pero luego, mire lo que dice el capítulo 2, versículo 17. Oh Israel, yo borraré los muchos nombres de Baal de tus labios y nunca más los mencionarás. Wow, es Él el que lo hace. Él borrará los muchos nombres de Baal, de eso que me está pretendiendo dar en esta tierra, en este mundo. Él los borrará, no estarán en mis labios. Usted me dice: Lairícer, ¿cómo funciona eso? Usted se va y lo mira a Él, y cuando usted ve tal belleza, queda tan extasiado en tal belleza, queda por dentro tan poseído por un deseo profundo de que la satisfacción solamente sea en Él. Es tan grande su belleza que todo lo demás se vuelve nada, se nubla, porque Él transforma nuestro corazón para que Él sea únicamente nuestro amor. Y yo quiero alentarte, porque esta promesa de que Él borrará esos Baales es para ti en esta hora. Pero esa promesa no es gratuita. Para nosotros sí, pero Él pagó un precio. Él pagó un precio. Y también está en la ilustración del profeta Oseas. Se casa Oseas con Gomer, tiene su primer hijo, que es del profeta, y luego ella se va y le traiciona, y viene una hija y luego otro hijo, que son hijos de prostitución, que no son del profeta. Él le suple sus necesidades. Qué generoso es nuestro Dios en medio de ello. Y luego el profeta ve cómo la vida que escogió Gomer le lleva a tanta miseria, tanto que uno de sus amantes toma a Gomer y la pone en el mercado. Y para ese tiempo un esclavo se vendía en un promedio de 30 siclos de plata, pero por Gomer solamente se llegó a 15 siclos de plata. Era tanto el desprecio que había caído sobre esta mujer a causa de entregarse a estos amantes. Pero allí llegó Oseas con sus ahorros y la vio en el mercado, y entonces allí empezó a ofertar, y menospreciada, pero él pagó el precio por ella. Y entonces la toma para sí después de tal traición. Y yo no sé qué significa esto para usted, pero este es el amor de nuestro Rey. Porque Oseas tipifica a Cristo y Gomer nos tipifica a nosotros. Que a pesar de nosotros, Él viene, no porque seamos muy lindos, no porque haya algo de belleza en nosotros, sino porque libremente escogió amarnos desde antes de la fundación del mundo. Y entonces la toma para sí y le dices: te quedas acá y no tienes relaciones sexuales con ningún otro. Y Cristo hoy nos dice: te vienes para acá, y entonces quitaré los ídolos de tu corazón, no buscarás más en otro lugar, porque yo soy suficiente para ti.
Esto es lo que hace el Señor nuestro Dios. Y así como Oseas pagó ese precio, nuestro Cristo fue a la cruz. Nuestro Cristo fue a la cruz. Oseas 1:7 dice: pero sí le demostraré amor al pueblo de Judá. Lo libraré de sus enemigos, no con armas y ejércitos, ni con caballos y jinetes, sino con mi poder, como el Señor su Dios. Con la cruz del Calvario, con su gracia, con su amor redentor, que usted y yo podamos experimentar aquello de ser traidores y estar lejos, aquello de ser aquellos que nos entregamos a estos amantes, pero al mismo tiempo hoy podamos experimentar ser tomados en los brazos de Cristo y experimentar un amor tan puro, algo tan hermoso, que solamente podamos continuar mirándolo a Él y solo a Él, porque es en Cristo. La Escritura afirma que en Cristo están escondidos todos los tesoros del conocimiento, y que experimentemos a Dios, mi amado. Yo quiero invitarte esta tarde ya, a que tú mires a Dios y que te consideres a la luz de la relación del pueblo de Israel en su relación con Dios, y que consideres hoy si Dios está sobre tu corazón o si hay otros ídolos que son los que dirigen tu vida. Y si tú hoy dices: mi corazón se ha enfriado, te invito al arrepentimiento y que corras a Cristo. Y si tú dices: tengo mi vida en Cristo, bueno, meditar en estas verdades hacen que nuestro corazón se derrita ante tal amor, ante tal gracia, y hoy podemos experimentarlo de una mayor fuerza, en una mayor fuerza. Y para ti que dices: yo no he experimentado ese perdón de Cristo, Él fue una cruz a morir por tus pecados, a rescatarte de tu maldad, a cargar sobre Él el castigo que tú merecías. Y que hoy puedas correr a Jesús y le digas: perdóname, tómame para ti, trátame con bondad, tómame y enséñame a satisfacerme solo en ti, y borra de mi boca todos los Baales. Hoy quiero invitarte a que esa sea la vida tuya con el Señor. Que de aquí el Señor tome nuestros corazones y los caliente y nos aliente a vivir para Él. Este libro es un libro que también estaba escrito para nuestros tiempos. Quiero terminar con este texto e invitarle a que nos pongamos de pie para orar, para que juntos estemos delante del Señor. Oseas 14:9, el último versículo del libro, dice, hablando del mensaje que Él dejó, dice: que los sabios entiendan estas cosas, que los que tienen discernimiento escuchen con atención. Los caminos del Señor son rectos y verdaderos, y los justos viven al andar en ellos. Pero en esos mismos caminos los pecadores tropiezan y caen. Y yo no sé si hoy en esta enseñanza algunos van a tropezar y caer, pero la Escritura dice que en ese mismo camino, en esa misma enseñanza, unos van a levantarse, unos van a, por el discernimiento de comprender la voz del Señor, a poder andar en esa rectitud y justicia. ¿Por qué no se pone sobre sus pies, mi amado, un momento? Y terminamos presentándonos ante Dios. Yo le pido que cierre sus ojos y considere cómo está su corazón hoy. Considere lo que ha vivido en los últimos días y deje que el Espíritu Santo de Dios muestre a su corazón. Porque hoy, a través de esta evaluación de la relación de Dios con el pueblo de Israel, queríamos conocer cómo está nuestra relación con Él. Y entender que no hay otro camino y una forma de liberarnos de una vida de idolatría, de prostitución, sino a través de Cristo, sino a través de ser comprados con un precio, sino a través de la gracia. No es por nosotros, es solo en Él, es solo en Cristo.
que tú consideres tu vida hoy y escuches ese mensaje que Dios quiso darnos a través de este libro. Oh, iglesia de Guarne, vuélvete a mí, dice el Señor. Así dicen las Escrituras: vuélvete a mí y confiesa tu adulterio, confiesa tu idolatría. Y pon en tu corazón que yo sea tu plenitud. Pon en tu corazón que yo sea todo lo que necesitas. Propone en tu corazón no buscar más seguridad en esta tierra, porque yo soy el único que te la puede dar verdaderamente. Con cuánta ternura nos habla el Señor en esta hora. Hay un momento en el texto que dice: te castigaré y te llevará lejos, y a renglón seguido dice: ¿cómo no vendría a ayudarte, a protegerte, a cuidarte? Y se desnuda el corazón del Dios que nos ha escogido para Él. Hoy preséntate ante Él y dile: mi Rey, mi Señor, que tú seas mi único amor. Perdona todos mis pecados. Perdóname por amar este mundo y enséñame a conocerte. Quiero experimentarte en el día a día, experimentar tu cercanía, tu fortaleza. Quiero experimentar tu amor, quiero experimentar el gozo de estar contigo, y quiero experimentar el perdón de mis pecados. Quiero experimentar tu gracia que me abrace. Quiero experimentarte a ti, conocerte. Quiero aprender a que seas suficiente para cualquier vivencia que tenga. Hoy clamamos a ti, rogamos que se cumpla, que tú apartarás los nombres de los Baales de nuestros labios. Ya no más estarán para nosotros siendo aquellos apetitos más fuertes. Cambia los afectos de nosotros como tu pueblo. Que nuestro afecto seas tú, que seas suficiente, Cristo. Que encontremos el gozo, la paz. Guíanos como tu pueblo. Somos tuyo, Rey, míranos. Danos convicción de tu gracia, convicción de tu cuidado, de tu cercanía, de tu amor, que somos tuyos, de que somos peregrinos en esta tierra. Danos convicción profunda de que eres suficiente. Oro por tu iglesia, Señor, y te pido que la bendigas, que la fortalezcas. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya, Señor. Gracias, Señor. Tan bueno eres. Con tanto amor nos has tratado, tanto bien nos has hecho. Cuán paciente has sido con nosotros, Dios. Gracias, gracias. Gracias, Dios. Bendice a tu pueblo. Aleluya, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.